excusen el comité de recibimiento, pero es una vieja costumbre que tienen de acompañarme a estos actos. Ya cuando no lo hacen me siento incómodo. Muchas gracias, querido Jorge Abú, por darme la oportunidad de compartir con ustedes, amigos diplomáticos, dirigentes gremiales, esa cosa tan importante que son las cámaras de comercio, que tanto han hecho por el desarrollo de nuestras sociedades y que tan importante es la labor que les queda por hacer para poder consolidar, ayudar a consolidar la democracia en el mundo. Muchas gracias por invitarme a hablar a El Salvador. No hay duda de que este país, como otras naciones latinoamericanas, está en medio de una difícil encrucijada. La sociedad está dividida en aproximadamente dos mitades, en torno a una cuestión nada fácil de solucionar: cómo lograr unos niveles aceptables de prosperidad y desarrollo, cómo establecer unas pautas de comportamiento justas y equitativas, cómo crear un modelo económico y social en el que las personas perciban que tienen oportunidades reales de superarse y ascender por sus méritos y esfuerzos en condiciones de igualdad con otros ciudadanos. Y la primera observación que debo hacer es que este desacuerdo entre las dos mitades de la sociedad forma parte del problema. Las sociedades más justas, prósperas y desarrolladas del planeta se caracterizan precisamente por poseer una cierta visión compartida de la economía y de la forma de gobierno. En Europa Occidental, recientemente, cuando les abrieron la puerta a varias naciones que habían abandonado el comunismo con el objeto de aceptarlas en la Unión Europea, les impusieron como condición lo que ellos llaman los criterios de Copenhague, 3 sencillos requisitos ineludibles precisados en 1993 en la capital de Dinamarca. Primero, la existencia de un marco institucional plural y democrático, basado en el imperio de leyes justas aplicadas a todos, que preserve los derechos humanos. En segundo lugar, economía de mercado en la que los actores principales pertenezcan al sector privado, dado que la experiencia con las empresas públicas ha sido funesta. Y tercero, el compromiso de cumplir con las obligaciones económicas que conlleva formar parte de la Unión Europea. ¿Qué es Europa? Europa son estos tres aspectos en los que tienen que estar de acuerdo las personas. 90% de las personas en Europa están de acuerdo en estos 3 asuntos. La inmensa mayoría de los electores consultados estuvo de acuerdo en aceptar esas condiciones para integrarse al mundo occidental. Sencillamente se rinden ante la evidencia y no discuten, como muchos latinoamericanos, el modelo de Estado. En efecto, en Estados Unidos, Canadá y en los 27 países de la Unión Europea, el 90% de los electores coinciden en algunos temas fundamentales que definen el tipo de Estado que los ciudadanos desean tener. Unidad de criterio que no poseemos en América Latina. ¿En qué coinciden? Coinciden en lo que me gusta llamar los 7 mandamientos del primer mundo. Primero, la democracia representativa es el sistema más eficaz para organizar el espacio público. De acuerdo con la experiencia, es el modo menos imperfecto de enfrentar los retos comunes. Segundo, la economía de mercado es el método superior de crear y asignar riquezas para beneficio del conjunto de la sociedad. Así funcionan los 20 países más prósperos y justos del mundo. No es perfecto, pero es mucho mejor
del modelo económico colectivista basado en las decisiones de los burócratas y en la planificación centralizada. Tercero, la existencia y preservación de los derechos humanos y civiles es la condición legitimadora del Estado. Los Estados son un conjunto de instituciones al servicio de los individuos y no al revés. Cuarto, el respeto por los derechos de propiedad es un elemento esencial de la convivencia. Los individuos tienen derecho a conservar las riquezas producidas con su esfuerzo, imaginación o creatividad, y el Estado no puede arrebatarles arbitrariamente el fruto de su trabajo. Quinto, todos los ciudadanos tienen que someterse a la autoridad de la ley y los gobernantes en primer término. No puede haber impunidad para los poderosos o para los mejor relacionados. Sexto, los funcionarios tienen que dar cuenta de sus actos de manera frecuente y permanente. Han sido electos o designados para obedecer a la sociedad en calidad de servidores públicos, no para mandar sobre ella. Son los individuos, organizados en esa fórmula muy laxa que llaman sociedad civil, los que deben vigilar a los gobernantes y no al revés. Séptimo, para corregir los errores del anterior gobierno es fundamental la existencia de una oposición constructiva, el pluralismo político y la alternancia en el poder con garantías para todos los actores nacionales que se sujeten a las reglas del juego político. Y ahí terminan esos 7 mandamientos del mundo desarrollado. En el mundo desarrollado y democrático hay varias familias políticas que debaten apasionadamente y luchan por ocupar el gobierno. Fundamentalmente liberales, conservadores, socialdemócratas y democristianos. Pero lo que discuten no es la demolición y reemplazo del sistema por otro diametralmente opuesto, sino el tipo de administración, el peso de la carga fiscal y otros factores laterales. En lo esencial, todos los partidos democráticos están de acuerdo y esa coincidencia le proporciona estabilidad y predictibilidad al desempeño colectivo. Es verdad que en el llamado primer mundo no todos los electores comparten esta visión del Estado, del modelo económico, pero quienes se apartan radicalmente de ella constituyen una exigua minoría. Probablemente entre los extremistas de la izquierda, generalmente seducidos por las ideas marxistas, y los de la derecha, captados por el fascismo y el ultranacionalismo, ni siquiera alcanzan el 10% del censo electoral. ¿Cómo se forjó este amplio consenso en las sociedades desarrolladas? Ese consenso que nosotros no tenemos. En realidad, esta coincidencia no es el resultado de una decisión dictada por una postura ideológica de carácter teórico, como ocurre entre los marxistas, sino es el fruto de la experiencia. Como consecuencia del éxito y de la imitación de los países triunfadores, liderados por Estados Unidos de manera no siempre consciente, arribaron paulatinamente a la conclusión de que el mejor modo de forjar un Estado razonablemente eficiente y satisfactorio era la democracia representativa, mientras la forma más inteligente de estructurar la economía se daba dentro de los parámetros de las normas del mercado. De acuerdo con el análisis del Premio Nobel de Economía Douglas North, el proceso ocurrió de una manera imprevista. A fines del siglo XVIII, los norteamericanos decidieron sustituir el antiguo régimen colonial británico y crearon, todos sabemos cómo, la primera república moderna, consagrada esencialmente a proteger los derechos individuales y a garantizar la neutralidad del Estado ante ciudadanos que tenían los mismos derechos
y deberes. Ese peculiar Estado, plasmado en la Constitución norteamericana de 1787 y en las enmiendas incorporadas inmediatamente, fue generando una moral basada en la meritocracia y la competencia, muy crítica del compadrazgo y de los privilegios, actitud que coincidía de cierta manera con la ética de trabajo que ha dado en llamarse protestante o calvinista, y con la creencia firmemente arraigada en que cada persona era responsable de su propia vida y debía luchar por su bienestar y el de su familia. A ese tipo de sociedad que fue surgiendo de manera imprevista en los Estados Unidos, Douglass North le llama y acuñó el término sociedades de acceso abierto. Las sociedades de acceso abierto, regidas por la meritocracia y la competencia, organizadas mediante la democracia o regla de la mayoría, dotadas de sólidas instituciones de derecho, muy pronto demostraron su superioridad relativa. A lo largo del siglo XIX, Estados Unidos fue estableciéndose poco a poco como la primera economía del planeta y el destino deseado por millones de inmigrantes que llegaban al país desde distintos puntos del mundo en busca de lo que pronto se llamó el sueño americano. ¿Qué era ese sueño americano? Era algo bastante simple y muy cercano a la famosa búsqueda de la felicidad que se menciona en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Una sociedad en la que los individuos y las familias, dentro de un clima de libertad, si trabajan con tesón y cumplían las reglas, podían alcanzar las metas personales que se fijaban y prosperar en el terreno material. Esa posibilidad, esa sencilla posibilidad de trabajar con ahínco y someterse a las reglas, fue lo que llenó de esperanzas y de energía a millones de inmigrantes. No es de extrañar, pues, que lo que se hacía en Estados Unidos y cómo se hacía, luego se convirtiera parcial y paulatinamente en el modelo por el que se regirían naciones como Holanda, Francia, Inglaterra o Canadá. Podían ser monarquías parlamentarias o repúblicas, dos expresiones legítimas y muy parecidas del mismo Estado de Derecho, pero en cuanto a libertades individuales, división de poderes y sistema económico, seguían de cerca el patrón de conducta norteamericano. Aunque Estados Unidos no se proponía como modelo, su éxito convertía al país en un paradigma para el resto del mundo, que comenzó a imitarlo y empezaron a florecer las sociedades de acceso abierto. Sin embargo, no todas las personas fueron persuadidas por el éxito de los Estados Unidos y de las democracias capitalistas. Desde mediados del siglo XIX, un pensador alemán, Karl Marx, basado en la influencia de Hegel y en sus propias elucubraciones teóricas, propuso una manera diferente de entender el desarrollo y de establecer la justicia entre los seres humanos. No es este el lugar para resumir las teorías marxistas, pero la esencia de esa corriente ideológica descansa en la hipótesis de que las sociedades en las que existe la propiedad privada de los medios de producción, la prosperidad de la clase dirigente depende de la explotación de los más débiles y de la expropiación de la plusvalía. De acuerdo con la cosmovisión del pensador alemán, secundado por Engels y por un pequeño grupo de seguidores, solo se lograría crear sociedades justas, prósperas y armoniosas cuando hubiera desaparecido la propiedad privada y los medios de producción fueran colectivos. Para llegar a ese punto, y tú